Bienvenidas, bienvenidos a la comunidad de Taller Literario. Los invitamos a poner la tetera, sacar el tejido y a hablar de libros. Las voces y a quienes ustedes están viendo son... Hola, Lisbeth Aedo. Hola, Juan Pablo Briones. Hola, Antonia Quiroz, Anco. Y yo soy Antonella. Antes de comenzar de lleno, los invitamos a escuchar el siguiente disclaimer. Y con esa pequeña aclaración lista, es importante destacar que cada una de las personas que estamos aquí son escritores de diferentes áreas de especialidad. Por lo tanto, Antonia, Juan, Lisbeth y bueno, yo. ¿Qué les gusta leer y a qué es lo que se dedican o qué es lo que escriben en realidad? Empecemos por Anto. Bueno, pues estoy acá, me dedico hace mucho tiempo, a los 14 años, comencé con poesía. En 2017 publiqué Desierto Costero, luego 2019 Memorias Paralelas y ahora 2026 un fotolibro de micropoesía erótica sáfica que se llama Deconstructiva. Esto es una especie de trilogía de conectarse con uno, hasta llegar a un método, un concepto, que es esta parte deconstructiva que viene de Jacques Derrida, que habla de cómo deconstruye el mundo, los edificios, la filosofía. En realidad, lo que yo estoy haciendo es incorporando también a otros autores como Maturana y Varela, en esta nueva forma ontológica y autopoética de ver el arte, a través de la escritura, porque aparte soy escritora visual, fotografía, imagen, y escritura narrativa. Oye, qué entrete. Me gusta que como que incluyas el tema de la fotografía dentro de la lectura, porque a veces eso también le da como dinamismo a los libros. Oye, cuéntanos un poquito qué es lo que tú lees, porque ahora también como que siento que para poder escribir todo eso necesitas tener como una retroalimentación o saber como qué es lo que despertó también escribir ese estilo. Mira, desde muy pequeña comencé a leer libros bien potentes como Jacques Rousseau, El contrato social. Posteriormente pasé al Loco de Khalil Gibran. Luego comencé con Dante Alighieri, La Divina Comedia. Luego Nietzsche, Zaratustra. Luego, no termino nunca. Luego, bueno, todo lo que tiene que ver también con Maturana. Y también, que no se me olvide, que me gusta mucho Una temporada en el infierno. Ahí lo tengo. Ayúdenme, chiquillos, ayúdenme. Va a aparecer allá abajo. Sí. Rimbaud. Rimbaud, que me encanta. Bueno, y todo eso, si hacemos un análisis completo, efectivamente llegamos al concepto último de los seres humanos, que somos capaces de sanar a través del arte, pero también hay un tema de construcción en toda esta tipología o estos conceptos de libro. Me encanta, me encanta. Muy bacán. Muchas gracias. Ahí estamos. Juan Pablo, cuéntanos entonces qué es lo que te gusta leer y bueno, ¿tú qué escribes? Bueno, a mí siempre me ha gustado leer, de niño me gustaba leer el terror. Ya. Me gustaba todo lo que salía en televisión también, y recuerdo que en los años 90, que no lo encontré ahora, yo soy de Concepción del Sur, y allá las tardes, sobre todo en invierno, bueno, tú también eres de allá, las tardes son muy oscuras, y con mis compañeros de la básica, estoy hablando de 9, 10 años, nos prestábamos unos libros chiquititos, que salían en los diarios, eran bien antiguos, y en todas las casas habían. Los programas típicos, No le temas a la oscuridad, Escalofríos, R.L. Stein, el Dr. Mortis. Como radioteatros igual, ¿no? Sí, me gusta también. Buena. Y bueno, el tiempo pasó, yo de profesión soy cientista político, y por mucho tiempo estaba escribiendo informes muy ligado a la academia. Pero ahí empezó a surgir
mi lado creativo. O sea, yo no es que yo a los 15 años haya escrito. Siempre me llamó la atención escribir, pero yo no era capaz de juntar dos frases, lo reconozco. Ya. Pero escribiendo esta faceta más técnica, empecé a recordar las historias que me contaban mis abuelos en el campo. Entonces, lo primero que escribí fue terror folclórico, Ya. porque eran las típicas apariciones del diablo en los campos, en los ríos, pactos con el diablo. Entonces, eso fue lo primero que empecé a escribir. Y después he empezado a derivar, por ejemplo, empecé con cuentos muy cortos y me di cuenta que a veces los cuentos no daban cuenta de, por ejemplo, decía, oh, este personaje me quedó bueno. Ya. Y entonces como que uno empieza a alargarle un poquito la historia y se va transformando en otra cosa. Como profundizando igual un poco Sí. más en la psiquis del personaje, igual yo O creo. sea, mi género, o sea, lo que más me gusta son los cuentos, pero sí encuentro que las novelas son muy complicadas, pero también un gran desafío escribir una novela. Y ahora, por ejemplo, estoy escribiendo mi literatura, mi escritura, ha derivado un poco más en el tema realista, del realismo sucio que me gusta. Me gusta ese concepto. Sí, porque es muy de la noche, de la bohemia, Ya. de, por ejemplo, autores como Charlie Bukowski. Ya. Por eso mucho Garabato, me gusta también el chileno Rivera Letelier. Buenísimo. Me gusta ese estilo. Y también algunos aspectos filosóficos, metidos con violencia. Claro. Pero ese ha sido lo que estoy escribiendo ahora. Bueno, yo siempre he pensado, y lo hemos conversado igual, que como que siento que hay una crudeza en tu forma de escribir que es como interesante igual, po. O sea, yo por lo menos por ahora, por ejemplo, de lo que ha escrito Anto, yo no he podido leer mucho, pero de lo que tú me has mandado así como para leer y todo, hay una crudeza igual que a veces es un poco como paralizante, pero al mismo tiempo rompe un poco los paradigmas de lo perfecto a veces de la escritura, po. Es que a ver cómo, cuando escribo, trato de crear el personaje, inventarle una forma hasta cómo habla, cómo piensa, y trato de que sea coherente. Claro. Entonces, si todos mis relatos hasta el momento tienen una característica, porque son de varios temas, muy distintos unos con otros, pero tiene un denominador común, que todos son de personas muy simples. Por ejemplo, son albañiles, son vendedores de supermercados, que también son las realidades que yo he vivido en la vida. Y lo hice de esa forma, porque no me gusta, cuando uno ve televisión, por ejemplo, una novela, una teleserie chilena, el protagonista, no sé, de apellido Valdivieso, que viene llegando de Londres de hacer un posgrado y que viene a heredar la herencia del padre, y así se va generando una trama. Esa a mí no me interesa. A mí me gusta graficar o expresar, por ejemplo, lo que Gabriel Salazar habla del Bajo Pueblo. Pero que el Bajo Pueblo también experimenta cosas, tiene vidas muy interesantes, aunque sean muy domésticas, pero que son interesantes y se pueden llevar a un papel. Creo que todos tienen algo interesante y algo que contar. Claro. Muy bueno, me gusta. ¿Puedo opinar? Obvio. Yo creo que es súper importante, o sea, no es que sea una vida totalmente doméstica, sino que tú sacas realidades que la gente poco acostumbra a ver, porque está tan pendiente del televisor, las novelas, como dices tú, muestran otra realidad. Y siempre se centran en esa realidad porque todas las familias novelescas viven maravillosamente, pero y como que desmedran un poquito la clase trabajadora, la clase media. Entonces es súper bueno que JP escriba respecto al mundo que nos rodea. Claro. Porque uno siempre escribo sobre lo que es como, ¿y qué pasaría, por ejemplo, ya vamos a terminar de grabar esto, me voy a ir, y de lo que te puede pasar en el camino? Siempre Claro. son como
como de situaciones que a lo mejor uno puede decir ya, llegar a mi casa, pero que pueden como derivar en otra situación que a lo mejor es como completamente diferente y como al final una aventura, por decirlo de alguna manera. Claro. Ahí nos estamos pasando un poco a Jacobo Greenberg, ¿ah? En esta cosa medio cuántica y en esta cosa experimental. Yo me vestí 2 veces, 3 veces con un mismo color o desaparecí de otro color y no sabemos si un niño me dijo, oh, tienes parece mamá Pepa, porque tenía el rojo, el naranjo me dijo, porque andaba con el abrigo y bonito tener esa conexión que tú dices y también aportar uno de los fotógrafos memorables en Chile, que es Sergio Larraín. Me imagino que han visto esas fotografías de Valparaíso que son espectaculares. Los cabarets y toda esa parte oculta que dice, invítame, pues vamos. Nos tomamos chopito allá. La bohemia. Sí. La parte Como de tú dices, bohemia. Lautrec. La bohemia porteña, que se ha perdido. Sí. Bueno, Lisbeth, cuéntanos un poco entonces qué es lo que a ti te gusta leer y obviamente también cómo eso influyó en lo que tú escribes o qué es lo que tú escribes también, si es que influyó o no. Sí, yo pienso que cuando tú eres pequeña y tomas libros, como que influyen en ti, en tu identidad. Me gusta, o sea, no sé por qué me enganché con libros como poco comunes tal vez, como L'Homme sans Rampa, no sé si lo conocen, El Cordón de Plata. Ah, ya. Ese tipo de libros. Me gusta Hermann Hesse, me gusta Goleman, me encanta, me fascina, es mi ídolo. Y me gusta también, no soy de leer novelas, he leído novelas, algunas las he dejado a medias porque me aburren, pero más que nada me gusta husmear en la biografía de los científicos y de los escritores y en donde he encontrado mucha similitud. ¿En qué sentido te refieres con similitud? Hay escritores que son pero súper famosos, digamos, que todo el mundo los lee, pero todos tienen esa línea de soledad que han empezado a escribir desde chicos porque estaban muy solos, porque era el menor de 5 hermanos como Dostoyevsky, como que han sufrido maltrato y en sus obras ellos reflejan eso. Entonces, a mí me gusta, como te digo, husmear en ese contexto. Y libros, corroborar lo que leo, ¿ya? No soy asidua de las novelas y por ende, por eso yo creo que, bueno, escribo poesía, pero me he ido por el lado, mezclo la ciencia con metáforas, porque me gusta ese mundo, me eleva, y para mí los físicos me fascinan. O sea, para mí... Como tipo físico, ¿a qué te refieres? Albert Einstein, por ejemplo, ya, de la ciencia. y los informáticos, que no me acuerdo los nombres, pero hay uno que me fascina porque, bueno, él está vivo, y me gusta mucho, lo escuché en una entrevista y me encanta porque el tipo tiene una mente maravillosa y él quiere que las inteligencias, opta y apuesta porque las inteligencias artificiales sean mejores que los humanos, para el servicio de los humanos. Qué disruptivo ese pensamiento. Es fascinante. Qué controversial también pensar eso. Sí, pero estamos en un mundo de cambios. O sea, el mundo siempre se mueve y trae cambios. De lo contrario nos estancaríamos. Entonces, para mí es fascinante poder mezclar, ¿me entiendes? Porque uno tiene aspecto emocional, pero también tienes ese lado, no sé, pues práctico, porque no soy científica, pero me atrae ese mundo. A pesar que vengo de padres como, entre comillas, artistas, mi padre era pianista de conservatorio, mi madre no era artista aficionada, ella
En todo era maravilloso. Dibujaba, pintaba maravilloso, bordaba, todo lo hacía perfecto. Era desde el talento también. Era talentosísima. Yo no saqué tanto talento, pero al menos la escritura. ¿Cómo que no escribes? Así que eso es un tremendo talento. O sea, Sí. sí, de acuerdo, pero es maravilloso esa mixtura, ¿cachai? Porque vais descubriendo un mundo. Y lo otro que me gusta de los libros es que un libro te lleva a otra cosa, a otro tema, porque tú te haces preguntas, encuentras un tema que desconoces, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que es esto? Entonces te vas hondando en otros temas y encuentras mundos maravillosos, ¿cachai? Entonces es como rico. Y en base a eso he conformado una escritura que tal vez no le llegué a muchos, pero a mí me satisface escribir en relación a lo que siento y a lo que aprendo de estas maravillosas mentes. Para mí es un mundo fascinante. Lo que sí practico y me gusta incursionar en diversos géneros literarios porque uno está aprendiendo. Como, entre comillas, escritora, tú tienes, según mi visión, debes pasar por todos los géneros literarios y te vas a quedar en uno. Cuesta de repente, porque uno de repente tiene una línea de escritura, pero salirse de eso para probar los géneros literarios. Y me gustó mucho el ensayo. Ya. Me encantó. Perfecto. La crónica, más o menos, es como la crónica, bueno, hay crónica periodística, crónica Claro. literaria. No, prefiero el ensayo, la ficción me gusta mucho. Me gusta Asimov, me encanta, el padre de la ficción, que Sí. también... y hay un físico que me gusta también, que escribió un libro, La física del futuro, que es pero genial, porque ellos proyectan Claro, y después se hace realidad. claro. Y eso es el poder de la imaginación, de la mente y de las palabras. Oye, qué interesante. Qué interesante. Sí. Bueno, les voy a contar un poco a ustedes ahora. que Eso yo te va a Te decir. preguntamos nosotras Sí. a ti. De Antonella, ¿Qué te gusta cuéntanos. escribir? ¿Qué lees, Antonella? Bueno, siento que me pasa de que al principio me cuesta como decir que soy escritora. Yo creo que en algún punto, y de hecho en una semblanza cuando me pidieron una vez lo puse, siento que soy más como una lectora que no está conforme con los finales de los libros que lee. Qué bueno. Entonces, como que me pasa esa situación, de hecho, como que yo siempre cuando chica leía mucho, bueno, sigo leyendo ahora, bueno, la vida adulta, a veces entorpece un poco eso, pero cuando niña como que lo más cercano que tenía, por infancia más pobre, me costaba como tener acceso a una televisión, que a lo mejor para algunos es como natural, algo normalizado. Pero para mí lo más cercano, como para entretenerme como niña, eran los libros. Entonces ahí era como que yo veía películas a través de la lectura. Entonces desde ahí se desarrolló un amor, se vio toda esa situación más como romántica con los libros, con las novelas, como siempre más relacionado, no tanto a temas tan densos al principio como Tolstoy o como filósofos, eso fue un poco más creciendo. Pero al principio sí, obviamente se desarrolló mucho esta parte como del amor por la lectura, de cómo la gente expresaba ideas, te enseñaba una historia y después cuando lo cerraba y quedaba ahí así como ¡wow! ¿Cierto? Entonces desde ahí también pasó que una vez leí un libro que no me gustó. Y yo dije, voy a cambiar esta historia porque tiene potencial, dije yo, y la voy a cambiar. Y eso fueron como mis primeras incursiones en la escritura. Entonces, yo actualmente leo mucho como más cosas juveniles. Claro, tuve mi momento, yo creo que todos hemos tenido ese momento donde leemos como los clásicos. Tuve mi momento de leer los clásicos, de leer un poco como más cosas
como disruptivas, no sé, por ejemplo, Bradbury me gusta mucho, Aldous Huxley, creo que es como el apellido, no se pronuncia bien, pero Un Mundo Feliz, como que esos libros igual me abrieron en la adolescencia el camino a no todo tan romántico, no todo tan perfecto, sino que ver el mundo como de la escritura también desde un punto de vista más como crítico. Aterrizado. Claro, aterrizado también. Sí. Y desde ahí también fui como mezclando cosas. Entonces, claro, actualmente leo como cosas de fantasía, de cosas como más juveniles, de esa onda. Y también escribo en esa misma línea, que es como un tema más como fantasía, novelas de fantasía y eso, cuentos como siempre relacionados hacia como la magia. Ay, qué O me gusta también un poco la onda de Isabel Allende cuando escribió, por ejemplo, Las Crónicas del Jaguar y el Águila. Ajá. Enamorada de esos libros, entonces claro, como que esa onda del realismo mágico, la magia, la fantasía, como que eso me gusta a mí. Y también escribo en esa onda. Y bueno, creo que va por ahí principalmente. No sabía más que decirles. O sea, tenemos muchos más programas Sí, para ¿y qué poder te comunicarnos. Me inspira, yo creo que lo mismo que les pasa a ustedes, por ejemplo, soy como una mezcla de ustedes tres también. Por ejemplo, lo que te pasa a ti. ¡Uy, qué miedo! Lo que le pasa a Lisbeth, de que le gusta cómo piensa el autor, cómo piensan los escritores. Me pasa también, me gusta como a veces como entrar en la psique un poco de los personajes, de cómo las personas escriben, cómo yo también le doy como una profundidad al personaje en la parte como psicológica. Me pasa un poco con lo de Juan Pablo, que a veces como que me gustan como que a veces sucedan cosas crudas, que uno queda así como que esa sensación generada en el lector me gusta. Que uno queda así como, wow, pasó esto, eso también me gusta mucho. Y en el caso de la Anto, que también tiene como esta parte más como de construir cosas y como tomar algo, armarlo de otra manera, también me gusta mucho. Me gusta como romper a veces un paradigma para darle cabida a otra situación nueva. Mira, en ese tema hay un lema que yo tengo, que si no encuentro el camino, lo crearé. Me gusta mucho. ¿Ya? Está ahí. Lo vamos a escribir en el derecho de autor. A propósito de Siempre lo que dice estamos Antonella, creando caminos, Sí. sí. me quedé pensando porque eso cuando tú quieres darle un final o una... A mí me pasó lo mismo, una vez vi... A mí me encanta, aparte del terror me gusta mucho la comedia. De hecho, el género que me gustaría alguna vez llegar a escribir es como comedia. O sea, no de stand-up comedy, sino que escribirlo, que alguien lo lea y le vaya generando risa. Pero Como bien. un poco, es que ahí igual yo creo que es como jugar igual con los tipos de comedia y eso es súper complicado. Entonces, Es lo más difícil. me acordaba de para una, escribir. una película donde ciertos humoristas, o sea, actores cómicos, hicieron, por ejemplo, el Apocalipsis. Y yo dije, oh, mira qué entretenido cómo ellos hicieron el Apocalipsis. Y yo me puse como un desafío de cómo yo relataría un apocalipsis zombies. Apocalipsis. En vía alemana. Eso es parte del spoiler. Pero Porque todo es vía alemana acá. No, por favor. Pero Sacamos ¿sabes un qué? poco del espacio. Pero yo sabes que yo reivindico un poco. Hay cosas que yo he escrito que dicen están ambientadas en vía alemana. Porque como conversamos recién, yo escribo sobre la vida, las cuestiones sobrenaturales y todo, pero me gusta que estén situadas en un lugar Geográfico. geográfico Ah, sí. específico, cosa, obviamente que todo lo que yo escribo después no me va a ir a buscar la PDI ni nada, porque descuartizado. No, es que ahí Pero hay me que gusta- poner unas sombras. Me gusta poner que, por ejemplo, y siempre lo voy a decir, uno de mis escritores favoritos que es Stephen King. De hecho, Tengo un cuando libro, te lo voy a la dar. primera vez que leí Stephen King fue una obra que se llama Dolores Claiborne, ¿Ya? que también fue una película que se llama Eclipse Total, que trata de la historia de una señora asesora del hogar que fue acusada de haber matado a su patrona. Entonces, tiene una forma de escribir y todo lo que escribe Stephen King ocurre en un universo
y en un lugar que se llama Maine, un estado Claro. que existe, Ajá. pero todo lo que ocurre es ficticio. O sea, está inspirado en ese espacio. Entonces me llama la atención eso. Por ejemplo, lo hemos conversado otras veces, a mí no me gusta esto del patrimonio inmaterial, o sea, nosotros Lo dijo de tenemos, cuarzo 1, 2, 3. tenemos que hacer literatura universal. En cambio, por ejemplo, mi pequeño grano de arena, esta cuestión de la literatura, es escribir, por ejemplo, no sé, lo que en el sapo de Eduardo Frei hubo un brote zombie, cosa que no, que sea Una vacuna Claro. que transformó a la gente. una variante que ocurra, no sé. Claro. Creció así la oreja a la gente. Nos vamos a Oreja dejar todos. así la oreja Veo normal. gente muerta. Porque todo también el tiene rato. que, o sea, me gusta eso de que las personas lean algo y digan, oh, mira, justo yo fui el otro día y hoy habrá ocurrido eso, ¿no? Claro, De hecho, yo jugar un poco con eso. escribí un relato de un asesinato y puse Buena. la calle y el número de la casa. No sé, bueno, Están con códigos. Cuando entonces. yo era chica me gustaba escribir y creaba nombres, jóvenes, chicos, niños, adolescentes, con nombre, apellido, dirección en Viña. ¿Y sabes tú Que existía. que existían, pero yo nunca los había visto, no conocía su casa, nada? Por ejemplo, me acuerdo bastante bien de un Patrick Wilkins, 8 Norte, te invento, 647. Y no sé, un amigo mío me dijo, oye, pasé por la casa de tu amigo, 8 Norte, 647. ¡Qué Y buena! tenía así una lista porque jugaba al colegio. Y me hacía una lista de cabros chicos. Y ese ring ring raja también me imagino. Ah, sí. Di la verdad, Rosa. Di la verdad. Cosas, sí, también jugábamos a eso. Gaya. Me encanta. Yo, bueno, de la mano entonces de esto, quiero saber, bueno, yo les conté por qué empecé a escribir, que fue porque yo no estaba como satisfecha con los finales de algunos libros. Entonces, me gustaría saber por qué es lo que a ustedes los motivó a empezar a escribir. ¿Cuál fue como el punto culmine que ustedes dijeron, ¿sabes qué? Me toca a mí. Lisbeth, cuéntanos un poco ¿Por qué fue. yo? ¿Por qué yo? Dale, vamos en la vuelta. No sé. Porque eres la A, fíjate. entonces de atrás para adelante. Pero soy la L de Lisbeth. No, apellido. digo. ¿Sabes qué? No sé, como muchos escritores, yo no me creo escritora, soy aspirante, a pesar que tengo varios libros editados, pero uno siempre aprende. Igual que como mucha gente, yo pasaba sola cuando niñita, Ya. desde niñita. Entonces además de que aprendí a fumar, me puse a escribir. Mi papá tuvo un colegio. Ya. Y aprendí a escribir antes y era muy desordenada. Pero cuando mis papás se separaron, yo pasaba sola y tomaba un cuaderno y empezaba a escribir, tal vez inconscientemente, ¿cachai? Y eso ha permanecido a través del tiempo. Como una forma también de canalizar quizás situaciones. La soledad o la Claro. ansiedad que puedas sentir, porque uno no entiende nada cuando es pequeño. Claro. Y pasa el tiempo, los años, tú creces y ahí vas, tal vez me sentía así por esto, Claro. y por esto hacía esto otro. Entonces empecé a escribir y en el colegio la profe nos estimulaba mucho el aspecto artístico. Entonces ahí también te reforzaban tus talentos y le encantaba todo lo que yo escribía. Estupendo. Sí. Juan Pablo, cuéntanos. Bueno, contaste de que tú estabas como muy metido en la parte academia. ¿Qué fue el punto culmine para decir? ¿Qué fue? Cuenta. No. ¡Cuenta! O sea, mientras escribía mis cosas, tenía que leer mucho informe. De hecho, se me había olvidado un detalle, que yo cuando entré a la universidad, entré a estudiar ciencias políticas, durante 4 años, pura filosofía, historia, un montón de cuestiones muy densas, que lo que hizo que yo le perdiera el gusto a la escritura, o sea, a la literatura. Todos esos años yo no leí.
Y me costó retomar el gusto por sentarme, voy a leer este libro y todo. Es como, si no era teoría, lo dejaba al lado. Wow. Leía muchas cosas, pero ya yo empecé a tratar de leer para también empezar a escribir y empezaron a pasarme, no sé si les pasa a ustedes, pero como imágenes. Como estoy aquí, yo soy de la naturaleza callada. O sea, la mayoría de las personas que me conocen saben que si estamos en un grupo yo voy a estar como más y digo un poco. Y a veces estoy pensando en una idea y digo, eso está muy interesante. Ya. Y por ejemplo mi mamá una vez me contaba que yo era chico y una vez fuimos a la playa hace muchos años y yo me vine transmitiendo todo el rato inventando historias. Porque yo cuando niño vivía en un lugar donde con mis vecinos, obviamente otro Chile, donde los niños estábamos hasta las 12 de la noche jugando en la calle. Jugando, rico. Con mis vecinos nos juntábamos a contar historias. Ya. Yo debo haber tenido 10, 11 años, salía, me contaba las historias que yo le iba inventando en el momento y después yo me iba pero jodido de miedo para adentro. Sí, pues. Yo me las creía. O sea, bueno, disculpa que te interrumpa, pero igual siento que eso es como, bueno, no sé en el caso de Anto, pero que ustedes son del sur, es como más común en el sur quizás contar historias. A mí no me pasó, por ejemplo, que en las noches nos pusiéramos alrededor de un fuego, alrededor de, no sé, en la calle conversando así como, oye, en esta casa pena. No, nunca pasó mucho. No, en Sí todas pasaba, partes. pero no tanto, en mi caso quizás. Por ejemplo, mis abuelos eran campesinos. Ya. Entonces yo vivía en un lado, en un campo, y cuando íbamos, pues ya, mis bisabuelos ya vivían en la ciudad. Entonces siempre íbamos y empezaban, oye, ya pues, cuéntate la historia de ese, por ejemplo, a mis abuelos, que yo lo escribí, uno de mis primeros, no sé si el primero, pero el primer cuento que yo escribí fue la historia de mis abuelos, que ellos, jóvenes, se les apareció en el campo, en una quebrada, una guagua de dientes de oro. Y eso en la, no sé si la mitología o la simbología de los campos, Ajá. yo sabía que es la aparición del diablo en el... ¡Oh, wow! Entonces, y así hay historias de fantasmas, de, por ejemplo... Tatué, que era como... Tetué. Sí, po. La Llorona Sí. también. Bueno, en Chiloé también se dan O que cosas. siempre se Claro. habla de eso de que te penan en vida. ¿Qué significa que te penan en vida? Por ejemplo, no sé, me encontré a la Antonella, oye, te veo llegar aquí, oye, pero me dijeron que te vieron en Peña Blanca. ¿Verdad? Son los saltos cuánticos de la Antonella. Chicos, la verdad es que yo no estoy aquí, yo estoy en mi casa Eso. editando este podcast. Lo otro que gatilló, yo llevaba escrito varias cosas, pero sí reconozco que en la pandemia, el encierro, la soledad también, Ajá. Allí te hizo escribir. empecé a un proceso de introspección, ¿cómo se dice? Ujú. Empezar a recordar anécdotas que yo dije, oh, esto era entretenido. Entonces yo como para no ir olvidándolas, la empecé como a escribir. Wow. Me acordé que con unos amigos fuimos a tal lado. Claro. Y eso empezó como, y si a esta anécdota le agrego una historia, y así empezaron a surgir. Claro. Ahí va como avanzando igual. Ahondando Entonces, en la por eso cuando historia. hay personas que me han dicho, oye, se nota que como que tú construyes como un universo, es porque está basado en, la mayoría de las cosas están basadas en hechos reales. No, todo es ficción, pero tiene, por ejemplo, no sé, una anécdota que fuimos a tal lado y pasó Claro. tal cosa. Tiene como un punto Un de punto realidad. un Claro. punto de fuga, por decirlo Claro. de alguna forma. Un punto en donde tú te basas para empezar a escribir. Claro. Y tengo un relato Como un que está disparador basado en creativo. el tuetue. Mira. Es bueno, yo lo he leído, gente ya. Bueno, Anto, cuéntanos un poco entonces ahora, muchas gracias Juan Pablo, Lisder. De nada, señorita. Cuéntanos un poco, Anto, ¿cuál fue el punto culmine? Porque a mí me llama la atención, porque tu proceso creativo igual es mucho más visual. Tú trabajas mucho desde la imagen, desde también los ojos, de alguna manera. A todo esto me llegaba el sol, pero
Sí, no te preocupes. Desde ese punto visual y desde también pensar en imágenes, porque obviamente la gente que es más visual, trabajamos también y como dice Juan Pablo, pensamos en imágenes algunas personas. Entonces, ¿cómo mezclas esto de escribir? ¿Cómo nace, cómo se da este punto de que tú empiezas a escribir y empiezas también a meter la imagen dentro de la escritura? Bueno, todo esto en un inicio, para hacerlo bien ontológico o el origen embrionario de esto, yo tuve desde pequeña, por eso comencé a escribir motismo selectivo y además tuve fobia social, todo eso me pasó entre los 5 y 14 años y era mi forma de comunicarme con el mundo, ¿ya? Yo observaba todo, pero no hablaba mucho. Yeah. En un principio solo hablaba con gente conocida, mis padres. Claro, veo gente muerta. Y todavía me hacen algo y maté a todo el mundo. No, y de ahí, claro, yo pienso, antes de escribir, yo veo la imagen y luego voy en esta parte narrativa. Incluso el fotolibro de micropoesía erótica viene de mis estudios en Barcelona de cine. Que tengo que volver al otro lado del charco porque me falta la mitad Entonces todavía no soy cineasta, así que no se crean todavía lo que dice tanto. Pero igual, Sí, igual. no, uno tiene que creerse siempre. Bueno, la idea en como fotograma, todos los cuadros, yo hice una maqueta y además de muchas imágenes, te puedo decir más de 10.000 imágenes que le solicité a una persona que me siguió toda la idea, fotógrafo. Poder realizar este fotolibro que también ahora voy a incorporar una segunda edición en los capítulos de Memorias Paralelas que tienes que leerlo. Por supuesto. Porque tiene mucho que ver también con este mundo interno que tiene uno, que es la psique. Y de hecho, para que se entusiasme, el personaje principal de Memorias Paralelas se llama Demencia. ¡Wow! Entonces a la gente que le gusta, sí a la gente que le pueda interesar esta parte de una mujer que va relatando en diferentes, no hay un orden cronológico en sí. Tú puedes volver y son varios capítulos que tú puedes decir, bueno, a esta mujer, ¿qué le hicieron? La encerraron en un manicomio. Otro punto. Spoiler. Sí. No lo cuente porque yo lo estoy leyendo. No, eso está en los primeros capítulos. Y no es un libro es un libro conciso, preciso de esta mujer. Y por eso, bueno, todo lo que estoy haciendo ahora, talleres de guión, y en esta parte de un cine lab que estoy con otras personas, estamos viendo eso. Pero también acá, como estoy acá en Villa Alemana o Villa Lejana, como le decimos a algunas personas, podemos poder hacer algo. Y se me ocurrió ayer, porque siempre saco imágenes, hacer un grupo, incluso con usted, a los que les gusta la fotografía, vamos a fotear, chiquillos. Claro. Y poder hacer algo súper potente también y también tengo un coolness, que es a lo mejor tú dentro en esta cosa de edades iguales. Por supuesto, claro, todos aquí somos unos lolos. Este coolness que viene también con lo que estoy haciendo yo. Ya que es la escritura visual, pero invitar a gente también a participar en este otro taller que también es interesante, que es nuevo, que mucha gente va a decir, mira, yo soy de las personas que dice, me caí más de 3.000 veces a aprender a caminar. Entonces no vengan acá a decir, equivócate, fracasa, empieza a crear, porque en realidad acá quien tire que lanza la primera piedra, todos nos equivocamos. Pero el fracaso no existe. Nadie es perfecto. Claro. Nadie es perfecto. Y el fracaso, claro, efectivamente, ¿sabes qué dicen? El fracaso es un aprendizaje. Bueno, sí, pues sí, he fracasado 1000 veces con Chernobyl en relaciones. Bueno, en no relaciones. recuerdo el autor, pero que dice, el único que no se equivoca es el que no hace nada. Claro, Sí. el que está estático ahí, no prueba y Claro. se cobarda. Claro. Y es mejor hacer que no hacer. Sí, ¿Sí? siempre es mejor hacer que no hacer. Yo creo que de probar muchas veces uno igual va limpiando cosas. Por ejemplo, no sé, pues yo tengo un libro que fue, bueno, el primer libro así como bien que hice, que le di un cierre, que lo terminé y todo. Claro, o sea, yo lo sigo editando después de como 10 años y yo sigo ahí como, ¡ah, esto está mal!
Entonces, claro, uno igual, yo creo que además va creciendo y las perspectivas al momento de escribir de una Anto de, no sé, 15 años a una Anto de 20, una Anto de 30 y así sucesivamente, van a ir cambiando siempre. Entonces, creo que eso igual es enriquecedor para ti también, ir leyendo lo que uno escribió en algún punto o lo que uno imaginó y dice, sí, no estaba tan mal al principio. O bien te ríes de lo que esto escribí yo. Claro, claro. No pasa, como dicen los españoles, no pasa nada. Quería hacer un alcance de Ajá. Maturana, Sí. que él habla junto a sus estudiantes y también dentro de los derechos humanos habla de 3 derechos, que esto yo lo pasaba en las clases hace como 20 años atrás, no, Ujú. 15 años. Derecho a equivocarse, derecho a cambiar de opinión Ujú. y derecho a retirarse sin que nadie se vuelva. Eso. Sí, sí. Muy bueno. Sí, muy bueno, muy bueno. Es la independencia del ser humano la que manda, no las reglas ni las tendencias. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le diga su instinto. Sí, sí, sí. Bueno, traíamos una como, ¿Qué? ¿cómo se llama? Una tarea que era un libro que las y lo marcaran, ya, que nos marcaran. Entonces, Anto, y tú me dijiste que tenías muchos libros que te habían marcado, elige uno, solo uno. Que tú digas, esto me marcó por esto. Mira, no sé si lo nombré anteriormente, creo que sí, que es Metamorfosis de Kafka. Me encanta. Me marcó completamente lo que estamos viviendo ahora, en realidad, que somos máquinas. Y llegamos a la casa, los niños con celulares, y al final, si te fijas, es muy contemporáneo lo que está pasando ahora. Y no somos reconocidos, o sea, ¿qué buscamos? La inmortalidad del ser, Unamuno. ¿Qué queremos en realidad? Lo que estamos haciendo ahora es necesario, poder comunicarnos, porque ya no nos estamos comunicando. Claro. Y llegamos a ser un insecto, y efectivamente no me quiero convertir en eso. Me encanta, me encanta, me encanta. Juan Pablo, tú trajiste el libro, me encanta, porque él hizo tan bien la tarea que trajo hasta el libro físico. Bueno, la tarea era hablar sobre uno que te marcó, Ujú. pero yo traje otro libro que, No hizo bien la tarea. como comenzaron, hablamos, lo mencioné antes, ¿cierto? Ajá. El terror de Stephen King, pero también me marcó El perfume. Ese yo lo leí y, Muy bueno. Bueno. y otro más existencialista, que como que uno queda como un poco atrapado con la personalidad de los personajes. Un personaje que me marcó, que yo me sentí identificado por mucho tiempo, era el del lobo estepario, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Esa persona, porque también en mi vida me ha costado mucho encajar en grupos sociales, siempre como... No soy ni chicha ni limonada, por decirlo de alguna forma. No soy muy escritor para mis cosas. Pero no aquí soy muy- encajas con nosotros. Pues Soy el gracias. violín más pequeño del mundo. Y por ejemplo, y ahora traje este libro que lo leí hace como 6 meses. Ujú. Lo encontré, llegó a mis manos y le di una oportunidad. Y también me marcó por la simpleza de lo que plasma. Porque hay libros que hablan en un lenguaje muy rococó, muy floreado y dicen poco. Para mí este libro, que se llama El baile de Irene Nemirovsky, en pocas páginas dice mucho, porque habla sobre lo mismo que dice Anko, sobre esto de pretender cosas. Se trata de Antoinette, la hija de una familia Ujú. de nuevos ricos en París de los años 30. Ya. Y es un poco cruel porque es ignorada. Pero habla de este juego de imágenes, del deseo de esta familia de nuevos ricos de pertenecer a la élite, a la aristocracia parisense. Francesa. Y bueno, tienen que leerlo. Sí, Y no. muy ligero y esto No fácilmente debe se pasar. puede leer en una hora, pero deja un mensaje muy bueno. Y se ha puesto con mi literatura, o sea, mi escritura también se ha ido transformando gracias también a este libro. Qué buena. ¿Cuándo lo leíste? ¿En qué fecha? Lo leí el ¿Hace año tiempo? pasado, no, como 6 meses.
Es un O sea, en el estilo. verano Ahora, tienes que prestarnos. una de las curiosidades de este libro es que esta escritora, Irene Nemirovsky, murió en un campo de concentración y esta obra permaneció No, oculta 50 años. Wow. ¡Wow! No sé quién se logró. Esto no nos va a pasar a interesante. nosotros. Llegó a las manos de alguien, lo Ya. descubrió y lo dio a la luz. Después de la pandemia van a, no sé cuántos años más van a descubrir nuestros libros. Ahora. Claro. O sea, Oye, hay un escritor, no recuerdo cómo se llama, que me impactó. Él ya suponte trabajaba en una maestranza y tenía un baúl. Siempre escribió, pero nunca mostró sus textos. Y después de fallecido, encontraron el baúl. Es un tipo famoso, lo voy a buscar. Ya. Y descubrieron la maravilla. Bueno, hay escritoras también que también. Pues, ¿cómo Sí, se pues. llama esta señora? Woolf. Virginia Woolf. Sí, también. Sí. Ella escribía para sí y para Sí. un... la Emily amigo. Dickinson. También. Creo que era ella. Soy no nadie. Y tú recuerdo. también eres nadie. Me encanta ese poema. Sí, yo Claro. creo que aquí igual, y es como un tema para un capítulo próximo, es Ajá. también ver si escribimos por gusto o cuando entramos como en este juego más capitalista, si escribimos por vender. Por ejemplo, pasa mucho que en lo que yo leo, como en el pequeño mundillo que leo yo, que es como más fantasía juvenil y como libros adolescentes, como que se vende, a veces se dan muchas situaciones en donde el agente editorial de algunas autoras es como, oye, ¿sabéis qué? Cambia esta parte porque Claro. esto tiene que vender también. Comercial. Claro, entonces yo creo que también eso queda como para un próximo capítulo Literatura hablar. comercial. Claro, ¿qué tanto podemos escribir porque nos gusta o qué tanto podemos escribir porque queremos vender? Entonces, queda ahí, en el tintero, guardadito. Buena. Sí. Lisbeth, cuéntanos, un libro que te marcó. Uno de los libros... Ajá. Bueno, me marcó un libro que nunca entendí porque era muy chica y no sé de dónde lo saqué, porque a veces yo encontraba libros en la calle Ya. y me los llevaba para la casa, siempre he sido cachurera. Le ponía tapas bonitas, qué sé yo. Y un libro, o sea, uno de los libros fue un libro de Goethe, que le contaba a Anton la otra Sí. vez que siempre lo tenía en mi velador y lo tomaba todas las noches y no entendía, pero nada, de nada. Y me picaba y ya decía, pero no sé a quién le escuché que si vuelves a leer la misma página, lo vas a lograr. Ajá. Y así pasó mucho tiempo y seguía leyendo y no entendía nada, de nada. Ese me marcó porque no entendía nada. Y el otro libro, uno de los libros, es que me han marcado muchos libros, igual que tú, Jota. El cordón de plata, no, sí. Ese libro, Lomsan Rampa, no sé si es conocido, no tengo idea, tengo los libros. Ujú. Me introdujo en un mundo etéreo que tú y tu cuerpo y tu alma se pueden desprender y volar, y yo practicaba eso. Po. Ay, disculpa que te interrumpa, es como también relacionado un poco a la metafísica, como la Claro. Connie Méndez con los 4 en 1, una cosa así. Desconozco la Connie Méndez. Pero es como metafísica en realidad. Sí, metafísica, pero basado en el Tíbet. Ya. Perfecto. Basado en la filosofía tibetana. Entonces para mí tiene como más peso, porque hay mucho, sin ofender a ningún Ujú. escritor actual, se ha puesto muy comercial con el tema de la metafísica. Y también empiezo a averiguar al respecto en el aspecto científico. Ajá. O sea, yo no me quedo con el cuento, sino Claro. que si me gusta algo, bueno, pero esto tiene Bases. cimientos que dicen los científicos. Tal vez los científicos no dicen ni una cosa, pero yo sigo tercamente investigando. Perfecto. Y ese me marcó mucho y fíjate que me llevó como a reflexionar en el tema del alma, de nuestro cuerpo y de las energías,
y súper bueno. Me Y encanta. bueno, Hermann Hesse, que también lo leí cuando era chica, me encantó. Es gracias a una amiga, mi mejor amiga, que las dos hacíamos muchas cosas desordenadas en el colegio y a ella la echaron y a mí no me alcanzaron a echar lata. Yo me quería puro ir de ese colegio. Ese fue tu castigo. Quedaste en el Sí, mismo mi colegio. castigo. Sí, Sí, te fue, entiendo te perfectamente. juro, mi castigo. Sí. Y ella me presentó a Hermann Hesse. Ya, Me fascinó. qué estupendo. Yo creo que esos libros te van formando, igual que la música. La música también te forma, los mensajes que te hacen pensar, no sé, po. Claro. Y lo otro que quería aportar, no sé, me voy a salir del tema, no sé si ustedes tienen como reglas para escribir o reglas, me refiero como hay reglas universales para escribir. Yo pienso que uno tiene que escribir como desee. Sí, o sea, es que hay como gente que les gusta como también, o sea, personalmente. Ajá. A mí me pasa que tengo como, según yo hay como estrategias para armar un estilo de escritura, Ujú. etcétera. Yo creo que igual, como tú dices, es como un poco más personal igual. Obviamente como que infaltable en este mundo ahora que todos son cursos, todo es para... yo creo que debe existir un método, por decirlo de alguna manera, para escribir una novela o para darle un peso o para que salga, no sé, al comercio. Claro, pero siento que personalmente, siento que el tema de escribir, de alguna manera también tiene que ser un proceso como propio, hacerlo propio en el sentido de ya... Personalizar. Claro, o sea, por ejemplo, a mí me sirve tener escenas y esas escenas tomar elementos e ir conectándolos. Ajá. A lo mejor a la Anto, no sé, tiene una Tiene- escena en la mente y tiene que primero escribir la primera escena e ir por una a una. O a lo mejor escribir de atrás para adelante. Claro. Hay múltiples formas. Mira, de eso en hacerlo. electroescritura se llama analítico, sintético, sintético, analítico. Ujú. Analítico tú ves un plano general completo. Ujú. Se necesita inventarte la historia desde un inicio ya y hasta el final. Ujú. Y lo sintético va así, metódicamente, de lo micro a lo macro. Mira qué interesante, no tenía idea. Juan Pablo, ¿tú crees que hay un método para escribir? ¿Tienes un método para escribir? Yo no tengo método para escribir. Y como, por lo que escucho, yo soy el que menos tiene participación literaria. Por ejemplo, Lisbeth hace años participa en agrupaciones, en lectura en público. Anco también tienen más carrete en el tema artístico, literario. Yo no, por mucho tiempo he escrito solo. Entonces, sí me gusta leer, y digo, a mí me falta escribir guiones. Me gustaría aprender a escribir guiones porque siento que a veces mi escritura es muy plana. Como que empieza y termina, me gustaría complejizar el tema de la estructura. Perdón que te interrumpa, no es plana tu escritura porque yo te he leído. Sí. También hay, después sube como tiene que ser. El clímax. Sí. Tal vez tengas eso intuitivamente. Claro. Tu escritura es entretenida, te lo he dicho, y como que engancha. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hago para aprender a escribir? Ujú. Es leer. Claro. Entonces leo distintos, por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro que se llama Noches de Hollywood. Que está escrito en los años 80 y está ambientado en los años 50, el Hollywood, la noche hollywoodense, el cine negro un poco. Pero para ver cómo van construyendo los párrafos, ese tipo. Entonces, Stephen King u otros que voy, Claro. el otro día leí a Mario Puzo también, como Claro. ir viendo distintas plumas, no para copiar, sino que para decir, oh, mira, ellos están Para ir haciendo... como enriqueciendo. Claro. Claro. Porque sí, yo creo que un escritor tiene que leer. Sí, po. Antes de que lleguemos a esa parte, quiero contar mi tarea, po, porque yo sí Obvio. hice mi tarea. Ujú. Porque esa es una pregunta, de hecho, y es un tema que queremos como poner en la mesa para el próximo capítulo. Entonces, bueno, mi tarea, yo tengo un libro que me marcó ahora ya de adulta. Se llama Roja,
de Elena K. Arnold. Roja es un retelling, para los que no sepan cómo el concepto de retelling es tomar una historia o algo ya hecho y darle como una nueva visión, ¿ya? Entonces, Roja trata de un retelling de la Caperucita Roja, pero desde un punto de vista más feminista, ¿ya? Me pasó que en mi adolescencia, de alguna manera, empecé con esta idea de empezar a leer a mujeres. Principalmente, obviamente eso no descarta que tenga que enriquecer también mi literatura y mi lectura con hombres, pero principalmente me gusta como comprar y leer a mujeres, ¿ya? Entonces, en base a eso llegué a este retelling de Roja, donde habla de una niña que está en la adolescencia y todo, pero ella cuando llega a su menstruación, en vez de ser una persona débil, se hace una persona fuerte. Fuerte al punto de ser fuerte, de ser una cazadora, ¿ya? Entonces, en este proceso, ella, cuando le baja su primera menstruación, que fue como más tarde que a las chicas normales, le bajó como a los 16 años más o menos, ella viene saliendo de un baile, no sé qué, muy pu, y le da su menstruación, es de noche, y en todo este proceso pasa algo con su noviecito y ella arranca hacia el bosque. Y cuando arranca hacia el bosque se encuentra precisamente con un lobo, pero con esta como metáfora, porque se entiende que es un lobo, porque estamos hablando de algo ficticio, como más ciencia ficción, como más fantasía, pero se entiende que es un hombre lobo, ¿ya? Y la metáfora que hace también esta autora es de que este hombre lobo es un abusador, ¿ya? Ahí vamos a... habla como de estos hombres que son malos con las mujeres, que tienen abuso de poder, que se aprovechan de niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa con esta chica es que cuando este lobo se le abalanza para atacarla, ella, con su menstruación, se hace poderosa y puede defenderse de este lobo y termina asesinando. Entonces, en ese proceso, después ella empieza como a conectar también con sus raíces, porque ella viene de una familia donde su madre fue atacada por un hombre lobo, donde hay violencia intrafamiliar a través de como información ancestral. Su abuela era una cazadora y empieza como ella a recorrer todo este tema de conectar con su parte más matriarcal a través de cómo las mujeres nos enfrentamos como a estos lobos, ¿ya? Me gustó mucho porque también habla de conceptos como los incels, que yo no lo conocía y fue como, wow, darle como un nombre a cierta categoría de muchachos, fue como también entender, el incel es como un chico que es como célibe involuntario, que es como estos jóvenes que culpan a las mujeres por no querer tener relaciones con ellos. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, no sé, pues, las mujeres son malas porque no quieren estar conmigo, todas las mujeres son malas, ellas son las culpables de que yo no pueda tener una novia y no pueda tener relaciones, como ese estilo de pensamiento más como, yo creo que estadounidense también. Como egoísta. Claro, claro, es como un pensamiento más masculino de como... en la parte tóxica, de la toxicidad masculina. Entonces, claro, es como muy feminista el libro, pero al mismo tiempo sabe hablar las cosas de manera que pueda llegar como un adolescente. Y eso me gustó mucho, me llamó la atención mucho este tema de que la menstruación directamente ya no te hace, en su historia, no la hace débil, sino que al mismo tiempo la hace poderosa. Y bueno, este es un libro que lo tiene Zigzag, son aproximadamente 330 páginas. Muy recomendable si le gustan las fantasías y está como en ese proceso también de abrazar su parte femenina y como conectar un poco con las mujeres de la parte ancestral. Y además que ponen en el tapete el tema de la menstruación, que como bien dices tú, o sea, empodera a las chicas. Sí, sí. No las opaca o Claro. no, tú vas a tener que tener más cuidado, no. Claro. Tú eres ya una mujer y tienes que aprender a cuidarte. Sí, ¿no? Y de A alguna defenderte. manera lo normaliza también, porque al Claro. final
con mucho respeto, Juan Pablo, pasa de que hay algunas personas que, ay no, que la menstruación no se puede hablar, que no es un tema importante. ¿todavía? Claro, o No sea, puedo creer. y es algo que todas las mujeres tenemos, Ah. que se da, que es algo natural, que no hay por qué ocultarlo de alguna manera. Y siento que también es que hable y que lo aborde y que te haga como que estas mujeres sean fuertes a través de esto. Siento que es muy bonito y como que, no sé, le da un toque especial también al libro. Le da un toque Bueno, de sí, potencial. sí, a es la un tema mujer. amplio, de hecho, Sí. en esta serie de la... Ay, ¿cómo se llama? Estas chicas que son encerradas en Ya, sí. El cuento de la criada. El cuento de la criada, Ujú. donde, claro, ocupan a mujeres profesionales en una ciudad, ¿cierto? Para que las otras, de otra clase social, no queden embarazadas y, claro, las hijas se van a otro lugar y cuando le llega efectivamente la menstruación, las casan. Sí. Eso, bueno, y ¿La eso pasa. casan? Sí, se casan con los mismos tipos, porque las preparan. Es como un laboratorio de mujeres para posteriormente casarlas. Sí. Que es un cuento distópico, obviamente. Sí, es una distopía, pero sí. como dato, disculpa Anto, como dato, Margaret, que es la autora, ella cuenta que todas las atrocidades que pasan en ese libro y en la serie han pasado en la vida real hacia las mujeres. Entonces, en realidad, no es tanto como una distopía, sino No. que es algo que está basado también en una realidad. Sí, y bien bizarra, la verdad. Sí. Y bien Como por bizarra. ejemplo la trata de blancas, que hasta el Claro. día de Que hoy... muchas veces se cumple lo que la realidad supera la ficción. Sí. Así es. Yes. Y sobre todo ahora, que no sé qué está pasando con la vida. ¿Qué pasa con la IA? ¿Qué pasa con la vida, con la IA? La quinta revolución pero que no es para tecnológica. tanto. Yo creo que tenemos que habituarnos a los cambios y el mundo, la sociedad siempre ha sufrido cambios. Eso pasó con la imprenta. Claro. Que pensaron que mucha gente se iba a quedar Pasó sin con la trabajo. imprenta, La revolución industrial, lo mismo, las industrial. máquinas. Y ahora obviamente pasa con esto, pero hay que humanizar esto. Pasó con la Revolución Francesa. Sí, sí, los cambios. Ujú. Bueno, y Por ahora supuesto. sí, toquemos el punto. La invito a que se sirva tranquilamente. ¿Qué? ¿Qué me tengo que servir? Tranquila. Me la estoy comiendo. Sírvanse. Bien, entonces, ahora sí la pregunta controversial. No profundicemos mucho y yo les recomiendo que no profundicemos tanto, pero sí que demos el espacio abierto para nuestro próximo capítulo. Véanlo. Ujú. ¿Ustedes creen que un escritor debe leer para poder tener una escritura más enriquecedora? Lo más probable, pero he escuchado a profesores que hay gente que son excelentes, que han sido excelentes escritores y nunca han tomado un libro. Hay de todo, depende de la imaginación, no sé, depende de tu talento, pero necesariamente es bueno leer. ¿Por qué? Para mí, además que aprendes vocabulario, además que te trae al tapete otros temas, te motiva, o sea, te abre un abanico de mundos que te inspira y ves la vida distinta. O sea, en mi opinión, leer ficción o leer en general. O sea, Leer en general, porque yo creo que en mi enriquece opinión, todo. el escritor que se jacta de no leer, en mi opinión, tiene el ego más grande que una catedral. Porque creo que todas las personas tienen que... hay que preguntarse por qué escribe una persona. O sea, si yo parto la base, en mi opinión, el que escribe es porque le gusta leer. Ahora, si una persona me dice, ¿sabes que yo escribo solamente pero no leo a nadie? Hay que ver si es que su escritura es un prodigio de la escritura o no. Pero ahora, si es por flojera,
hay que ahondar por qué no lee. Claro. Ahora, si una persona no tiene por qué leer un libro entero, por ejemplo, si yo te puedo decir, oye, mira, Anto, sabes que te recomiendo este libro, y tú llegas a 20 páginas y dices, sabes que me aburrió, Ujú. no tiene nada de malo. Claro. Pero si una persona que se cree o que cree plasmar sus pensamientos para que otro las lea y no se da el tiempo de leer a otras personas, yo creo que igual hay cierto egoísmo ahí. Hay como justamente. entre una conjugación entre ego y egoísmo. O sea, ego y... no sé cómo es la otra palabra que estaba buscando. ¿Soberbia? Un poco de soberbia. Altanería. ¿Tú crees? Anto, ¿tú qué crees? Mira, yo voy a ser súper breve, lacónica como digo a veces. Tenía como 5 o 6 años y había una radio que se la vio y siempre había una frase que se repetía constantemente, iba creciendo y se repetía. Que dice, el hombre que no es informado no puede tener opinión. Ah, sí, se me acuerdo. Súper Es clave, tremenda, tremenda. Wow, al callo. Sí. Breve, preciso, quirúrgica. Quirúrgica. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, yo igual creo que... Yo igual creo que en ese punto tenemos que también, a mi parecer, hay que enriquecer un poco, como dice Lisbeth, el vocabulario. A mí me pasa de que yo no soy una persona que escriba porque aprendió a escribir o porque tomó un curso, ni nada. O sea, todo lo que yo he escrito ha sido porque he ido aprendiendo de cómo en los libros lo hace otro autor o autora. Entonces, en este punto, por ejemplo, no sé, pues algo tan básico como entender que los guiones largos son para los diálogos, yo lo aprendí gracias a la lectura, no porque en una clase de lenguaje, que lo más seguro es que sí me lo hayan enseñado, pero no tengo la memoria de que me dijeran, ya, los guiones se escriben, o sea, los diálogos se escriben con el guión largo y se cierran con guión largo. No tengo tanto ese aprendizaje, lo tengo porque yo lo he leído, porque yo lo he visto. De igual manera en las obras de teatro, porque también me gusta leer obras de teatro, como que entender la estructura a veces, que no es tanto quizás como la parte del cuerpo lo que te dicen, sino que a veces también entender la estructura de una novela, de un cuento, etcétera, de una obra, también se da gracias a que ha leído. Entonces, bueno, brevemente, también eso. Me parece estupendo, lo hemos pasado regio, hemos comido, hemos tomado nos han tecito, dejado café. comer mucho. Cafecito. hemos tomado algo calentito. Muchas gracias por la disposición, por las conversaciones, por lo entretenido. Les dejamos invitados a todos a que nos envíen sus recomendaciones, sus comentarios, déjenlos aquí mismo debajo del videíto. Nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es @latallaliteraria. Y aquí también vamos a ir dejando debajo de cada uno de nuestros maravillosos panelistas sus redes sociales. Lisbeth, tus redes sociales para que te sigan, ¿cuáles son? Instagram, si no me equivoco, Lisbeth Escritora, no me acuerdo. Perfecto, lo vamos a dejar aquí abajo. Sí, lo puede dejar abajito. a ver, Sí, deja- Juan Pablo, tus redes. Briones-Juan Pablo. Perfecto. J. Yo tengo 2 Instagram, Anco-escritora visual y Antonia-Quiroz-O. Perfecto. Y bueno, a la muchacha que ustedes están escuchando es @casaspino_antito. Es muy Largo. muy largo. Sí, Lisbeth-escritora, si no me equivoco. Perfecto, perfecto. Yes. Y así entonces, con las tazas vacías, con la lengua cansada, cerramos este ciclo literario para vernos y escucharnos en nuestro próximo capítulo. Les agradecemos a todos por llegar hasta aquí, por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Bye, Nos bye. vemos. Nos vemos.